y a esta hora vamos a conversar con el abogado Juan José Quispe del IDL para hablar del Baguazo. Han pasado 14 años y lamentablemente hay todavía algunos casos pendientes de ser resueltos por la justicia de nuestro país. Doctor Quispe, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. A usted, buenos días, gracias por la oportunidad. Doctor Quispe, quería empezar preguntándole qué es lo que ha hecho y qué es lo que hace que estos juicios lamentablemente no encuentren una resolución luego de 14 años, casi una década y media. Bueno, lamentablemente ha habido una férrea oposición de la Corte de Amazonas el año 2012, más o menos, 2013, donde plantearon una contienda de competencia, es decir, ellos decían que no eran competentes para ver este tipo de casos, cuando la norma sí señalaba claramente que el juez competente es del lugar donde se cometió el hecho delictivo, y es en Bagua. Pero ellos decían, como tenía connotación nacional, entonces que lo vea la Sala Penal Nacional de Lima. Al final demoramos 3 años en que la Corte Suprema dirima esa competencia y establezca que la competencia le correspondía a la Corte de Bagua. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, hubo un cambio de magistrados. Lamentablemente Bagua tiene hasta ahora, tiene ese problema de cambio de magistrados. Y el cambio de magistrados era retrasar las declaraciones. Y otro tema, finalmente, es el que hubieron muchos incidentes porque inicialmente a los nativos se les dio mandato de comparecencia. Perdón, mandato de detención y no comparecencia como a los miembros de la Policía Nacional. Entonces, esos incidentes tenían que subir en apelación y todo eso, y demoraba bastante que baje el incidente, y el tribunal o el juez decía, una vez que baje el incidente recién podemos nosotros realizar diligencia. Entonces, todo eso hizo que lamentablemente la investigación sea bastante lenta, ¿no? Y en el caso específico de la estación 6, doctor Quispe, yo quería preguntarle por este caso, porque hay una sentencia absolutoria del año 2021, sin embargo, hasta la fecha no se ha visto la siguiente etapa, es decir, que la Corte Suprema ratifique o finalmente dicte una medida contraria, y esto mantiene en vilo a los 21 involucrados precisamente en este caso que usted ha seguido. Sí, definitivamente que la Corte Suprema hasta ahora no resuelve, no nos señala fecha para el informe oral o la vista de la causa. Son 21 acusados indígenas que fueron absueltos el año 2021 por los delitos de secuestro agravado, daños y disturbios, y que finalmente todavía siguen en esa espada de Damocles, si la posibilidad de que los confirme la Corte Suprema o finalmente sea pues la Corte Suprema la que diga nulo nuevo juicio, y eso sería pues alargar más la agonía de personas que desde un inicio consideramos inocentes y por eso asumimos su defensa. Ahora, doctor Quispe, hace 3 meses apenas se ha iniciado el juicio oral de uno de los casos, precisamente el del mayor Felipe Bazán y el de la responsabilidad de los 6 generales que dirigieron finalmente este operativo. Es decir, en marzo de este año, luego de 14 años, finalmente se ha dado inicio a este juicio oral. ¿Cómo avanza? ¿Cómo va? ¿Y cuáles son las perspectivas de este caso? Mire, la perspectiva respecto al caso, digamos, más esperado por la sociedad era donde se está llevando al banquillo a altos oficiales generales de la Policía Nacional del Perú, desde el director general, que era José Armando Sánchez Farfán, hasta el señor Muguruza Delgado, Uribe Altamirano, Chicamadet y otros más, que en total son 6, por la muerte y lesiones de civiles, ¿no? No solamente en la Curva del Diablo, donde fue el epicentro de la protesta social, sino también en las localidades de Bagua y Bagua Grande, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el caso del señor John Estela Martínez, a quien se le dio un disparo con bala de FAL, en la pierna le destrozaron y perdió la pierna, y hasta ahora usa una prótesis. O en la localidad de Bagua Grande, distante a 20 minutos de la Curva del Diablo, en plena plaza de armas de Bagua Grande, en un segundo piso estaba jugando una niña que en ese momento era Lady Luz Montes González,
y le cayó un balazo policial en el estómago. Y hay otras personas también que les ha caído bala en la cabeza. Hay algunos que hasta la fecha siguen viviendo con esa bala en la cabeza porque si le quitan, definitivamente puede morir, y otros se han muerto como consecuencia de ello, ¿no? Y muchos miembros de comunidades indígenas también. Ese proceso esperemos que avance como debe ser. Está un poco, digamos, ha comenzado un poco lento, pero esperemos que prontamente, dado que las audiencias se están poniendo cada 8 o 12 días, se vaya regularizando a una audiencia por semana, que eso sería importante para que este juicio no sea pues tan largo como por ejemplo fue el de la Curva del Diablo, que fue desde el 2014 al 2016, a septiembre del 2016, donde finalmente se absolvió a los 53 indígenas. Y el otro juicio, el Mayor Bazán, eso sí, a pesar de que tiene pocos acusados, es un poco lento. ¿Por qué? Porque tienen que utilizar intérpretes, porque ahí están acusados miembros de comunidades indígenas como el señor Asterio Pucupá de Huachapea, quien es el que aparece en la foto donde le está sujetando al Mayor Bazán del cinturón, y otros miembros de comunidades que no se han podido presentar. Entonces, estamos en esa etapa, pero como usted ve, 14 años después es bien difícil, y hay casos en donde por lesiones leves ya prescribieron. Imagínense, entonces no se ha podido procesar a varios policías que ocasionaron daños leves, que finalmente terminaron pues con, el total fue 235 heridos en esto. Así es. Y finalmente, justicia que tarda no es justicia, doctor, y me dará la razón en ese punto. Y además, en el contexto de las protestas sociales de inicios de este año, que acabaron también con un trágico saldo de 60 peruanos muertos, la esperanza de que estos nuevos asesinatos por parte de las fuerzas del orden, si este caso ha demorado 14 años, pues ¿qué esperanza nos queda a los peruanos de que realmente veamos hacer justicia en casos más recientes? Mire, le cuento, hay un caso reciente de comunidades indígenas y parece ser que no hemos aprendido nada después de los sucesos del Baguazo, porque en la sentencia de la Curva del Diablo, que fue ratificada y confirmada por la Corte Suprema, se estableció claramente que para los siguientes procesos donde estén las comunidades indígenas distintos al Baguazo, ¿no? Estén presentes intérpretes, a pesar de que ellos puedan hablar, porque los indígenas hablan castellano, pero no lo entienden en su a plenitud el castellano, no lo hablan bien el castellano. Entonces, su lengua materna es el ahuajún o huampís. ¿Y qué están haciendo? Hay un juicio nuevo, si me permite solamente 30 segundos para esto. Sí, claro. Hay un juicio nuevo contra el señor Rodríguez Equiac Necat y contra el señor Luis Miguel Requejo, dos miembros de comunidades indígenas del Santa María de Nieva, y que ellos han sido procesados indebidamente, según lo que hemos podido atender, por la documentación que nos han pasado y por la información de los familiares, por narcotráfico. Y se les ha condenado a 17 años, 5 meses de prisión. Pero lo más grave es que desde un inicio no hubo intérprete, no hubo abogado, les hicieron firmar las actas de incautación, las actas de intervención, las actas de lectura de derechos, sin abogado, sin intérprete. Toda la investigación se llevó sin intérprete, y el juicio oral, ¿sabe lo que dijo el tribunal, el colegiado de Utcubamba y la propia fiscal? No necesitan intérpretes porque ellos entienden el castellano. Y según lo que hemos podido ver, estas personas han incumplido, estos magistrados, tanto la fiscalía como el Poder Judicial, una disposición de la Corte de Amazonas que a partir de la sentencia del Baguazo establecía que tenían que tener intérpretes, a pesar de que ellos puedan hablar el castellano. Han incumplido las disposiciones administrativas de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, que es el ente administrativo, que también dieron disposiciones sobre cómo debería llevarse a cabo el juicio contra miembros de comunidades indígenas. Ha habido un operativo ilegalmente realizado en donde, pues si dice que los agarran en flagrancia, no hay ni una foto en el lugar de los hechos, sino se los llevan a 8 horas del lugar donde presuntamente le encontraron con la droga, ¿no? Y recién ahí les toman foto, y recién ahí aparece la fiscalía, y recién aparecen todos. Entonces, esa es una situación que vale la pena que el Poder Judicial
no solamente el presidente de Amazonas, sino el presidente del Poder Judicial tome atención sobre este caso, porque no hemos aprendido nada del baguazo y estamos sentenciando a personas inocentes aparentemente que finalmente van a tener que, como estos miembros de comunidades indígenas, 14 años después siguen con un juicio. ¿Y quién los repara? ¿Quién los indemniza? Nadie, porque la indemnización por error judicial solamente se da cuando hay una sentencia condenatoria, pero no cuando hay una sentencia absolutoria. Así es. Doctor Quispe, si me permite, quisiera hablar con usted también de los juicios recientes, es decir, de lo que se va a venir de cara o luego de estas manifestaciones violentas que ocurrieron en todo el país entre diciembre del año pasado y febrero de este año. La presidenta Boluarte ha asistido al Ministerio Público y ha dado su manifestación y ha respondido solo las preguntas del Ministerio Público, que, a decir de algunas fuentes, han sido bastante condescendientes con la mandataria, no permitiéndosele, por ejemplo, responder preguntas de los familiares de las víctimas, ni tampoco de la Procuraduría General del Estado. ¿Cómo ve y cuál es su perspectiva con respecto a este caso? Mire, nosotros como abogados de las víctimas, de un grupo de víctimas, porque somos diferentes organismos de derechos humanos que participamos en esto, junto con la Procuraduría del Estado, que vemos una acción bastante obstruccionista desde un inicio del Ministerio Público. Porque es el Ministerio Público, el doctor Marco Guamán, nombrado por la señora Benavides exclusivamente para este caso de la señora Boluarte, en donde desde un inicio se negó a que participemos nosotros en las declaraciones de los investigados. Tan es así que la Procuraduría interpuso una tutela de derechos, la ganó, pero sin embargo la Fiscalía dijo: no entiendo qué significa, cuando el juez Checklin resolvió que sí podemos participar, no entiendo qué significa participar, precísenos, señor Checklin. Y el juez Checklin le dijo: participar es hacer preguntas activamente en la investigación. Entonces, contra esa resolución, la Fiscalía interpuso un recurso de apelación ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que hasta ahora está pendiente. Entonces, si vemos, por un lado, la Fiscalía no quiere que la Procuraduría ni los abogados de las partes hagamos preguntas. Y se va a dar como una suerte de una declaración complaciente, Paco, en el sentido de que una declaración complaciente es cuando tú no le haces preguntas donde pueda causarle algún tipo de responsabilidad o algún tipo de daño, como se puede decir, a la persona investigada. Si le dices, ¿sabes qué? Le das preguntas generales y si tú respondes como política y no haces repreguntas a una pregunta concreta, por ejemplo, ¿qué disposiciones usted dio en la sesión de Consejo de Ministros de tal fecha hacia el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comandante General de la Policía? No le he hecho esa pregunta tan sencilla. O, por ejemplo, señora presidenta Boluarte, ¿las sesiones del Consejo de Ministros se graban? Si la señora Boluarte dijo que sí, la pregunta es: ¿por qué a nuestro despacho ha llegado solamente las transcripciones de las sesiones del Consejo de Ministros y no ha llegado hasta ahora los audios? Porque una cosa es lo que te pueden transcribir, como en el baguazo. Llegaron las transcripciones y nunca los audios porque se perdieron. Esta vez esperemos que no se pierdan. Pero lo que sí va a hacer es que nosotros vamos a propiciar, a partir de lo que resuelva la Sala Penal de la Corte Suprema, una declaración ampliatoria de la señora Boluarte y de todas las personas que nosotros estimamos pertinente que deban declarar sobre otros puntos que la Fiscalía no ha querido ahondar. Porque si la Fiscalía no quiere ahondar sobre esto, definitivamente es que no está buscando la verdad de los hechos y lo que quiere es archivar el caso, y eso no lo vamos a permitir. Así es. En otro punto, doctor Quispe, yo quería aprovechar para comentar una denuncia que hizo a través de las redes sociales Cruz Silva del Carpio, que forma parte del equipo del IDL y que involucra directamente al Procurador General del Estado, Daniel Soria, ¿no? Porque lo que manifiesta la señora Silva es que el abogado de la presidenta Boluarte, el doctor Campos, ha sido también abogado del procurador Soria, ¿no? Y el procurador Soria fue quien decidió finalmente que la Procuraduría General del Estado, en este caso y en el momento de las declaraciones de la presidenta Boluarte, simplemente no hicieran preguntas porque ya se sabía que la señora Boluarte iba a guardar silencio frente a esta situación. ¿Aquí hay un claro conflicto de intereses, a su parecer? Podría haber,
pero yo en este caso digo que si la propia Procuraduría es la que puso la tutela de derechos, y ya lo que sí se sabía era que no nos iba a dejar participar la Fiscalía, pero hay que dejar en claro algo, Paco. No es cierto lo que dijo el abogado de la señora Boluarte, que la Fiscalía impidió que haga preguntas porque dijo que no eran las personas competentes para hacer preguntas. Lo cierto es que en plena declaración, una vez terminado el examen realizado por el Ministerio Público, por el doctor Guamán, ¿no? Correspondía el estadio para que los abogados de la Procuraduría y de la parte agraviada formulen sus preguntas. Y en ese momento intervino el doctor, el abogado de la señora Boluarte, y dijo, en estos momentos, a partir de las preguntas que les hagan las personas que vienen, mi patrocinada va a guardar silencio. Entonces no es cierto que lo que está viniendo a decir en los medios de comunicación, más bien él es el que se ha opuesto y ha dicho lo que la señora Boluarte dijo que no iba a hacer, guardar silencio. Y finalmente guardó silencio. La pregunta es, ¿por qué? ¿A qué miedo tiene a que la parte civil, la Procuraduría lo haga? Lo que yo sí le diría que hay un grave conflicto de intereses, además de este que podría ser, Paco, es el tema de que el señor Aníbal Quiroga es abogado de la señora Patricia Benavides, que le está investigando a la señora Boluarte, y a su vez el señor Aníbal Quiroga forma parte del equipo especial de juristas constitucionalistas que le van a ayudar, nombrados por la señora Boluarte, para que defiendan al Estado en estos conflictos sociales, ¿no? Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras comisiones internacionales. Entonces, ahí sí hay un conflicto de intereses bien grave, ¿no? Claro, y nos estamos refiriendo a esta comisión consultiva que hace pocos días nombró precisamente la presidenta Boluarte y del que forma parte el doctor Quiroga. Sí, efectivamente, porque si el doctor Quiroga va a decir que no existe conflicto de intereses porque él solamente ve el tema de la señora Patricia Benavides a nivel de la Junta Nacional de Justicia, señor, está claro que todo abogado no le va a decir solamente voy a ver esto. Él está viendo a la presidenta de la República, le está asesorando en cuestiones donde la está investigando a la señora Boluarte, porque esa comisión consultiva es para explicar a la comisión, a los organismos internacionales, cómo es que se está llevando a cabo la represión por parte del Estado a los presuntos manifestantes a quienes se les tila de terroristas y de vándalos. Entonces, ahí sí hay un conflicto de intereses, pero sin embargo, mucha gente, salvo ustedes, no dicen nada sobre este punto, que es crucial, porque no puede ser que la señora Benavides tenga un abogado que tiene también como abogado la investigada que le tiene, ¿no? Eso es totalmente contradictorio. Muchas gracias, doctor Quispe, por haber estado con nosotros en las mañanas en Nativa, y lo invitamos, por supuesto, para conversar en otra oportunidad. Ha sido el doctor Juan José Quispe, abogado del IDL, con quien hemos hablado precisamente de El Baguazo, un caso que lleva 14 años, casi una década y media, y en la que aún no se encuentra justicia.